acá porque vamos a hablar de un tema súper importante. Existen muchísimos enemigos en esta etapa que estamos viviendo todos, como es evidentemente la pandemia, la crisis económica, pero otro gran enemigo es la violencia familiar. ¿Qué significa estar en cuarentena con una persona que te agrede? Nos vamos a enlazar esta mañana con Wendy Figueroa para que nos platique de la violencia familiar. Mi Wendy, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Ha aumentado drásticamente la violencia familiar en esta pandemia. ¿Nos puedes platicar un poco? Claro que sí. Pues bueno, hemos visto situaciones alarmantes. En la Red Nacional de Refugios hemos visto un 80% de incremento en las llamadas, mensajes de auxilio que hacen las mujeres ante este momento de cuarentena. Si bien es un mensaje fundamental el que nos han dicho quedarnos en casa, también tenemos que entender y mirar que hay cientos de mujeres que el quedarse en casa implica estar en una situación de violencia, de riesgo, tanto ellas, sus hijos e hijas, y es muy importante que hagamos cosas para que esto se disminuya. Sabemos que las violencias contra las mujeres y el feminicidio lamentablemente no están en cuarentena, y lo que estamos viviendo actualmente pues es algo nuevo, es decir, la contingencia del coronavirus nos lleva a tener ansiedad, estrés, a estar conviviendo en espacios que, como sabemos, en México son pequeños. Hay situaciones de privilegio donde algunas personas tienen casas, donde hay patio, donde hay un jardín, pero la mayoría de las y los mexicanos viven en espacios pequeños y esto implica también situaciones de mayor estrés. No sabemos comunicarnos asertivamente, no sabemos respetar las diferencias de los otros y de las otras, y estas son muchas de las causas que hacen que las violencias se incrementen. Ojo, no las justifican porque todas las personas son responsables de elegir resolver una actuación con violencia o desde los buenos tratos, pero en México sabemos que las violencias se naturalizan, se justifican y que lamentablemente es una forma de resolver los conflictos en nuestro país. Oye, Wendy, estás hablando de violencia. Ok, ¿quiénes son más violentados ahorita en esta situación? ¿Los hombres o las mujeres? No, bueno, históricamente, no solamente en el coronavirus, históricamente las violencias son principalmente contra las mujeres, niños y niñas. Sabemos que estamos en una cultura, no solamente es una situación de México, es a nivel internacional, pero tenemos una cultura que naturaliza, justifica la violencia y que hay una supremacía del hombre sobre la mujer. La forma de cómo se controla a las mujeres por considerarlas socialmente un grupo vulnerable junto con los niños y las niñas lleva a que haya mayores índices de violencia contra las mujeres e infantes. Esto es muy importante reflejarlo. No minimizamos las violencias que viven los hombres, pero es muy importante decir que las violencias contra las mujeres son por el simple hecho de ser mujer. Los feminicidios son los asesinatos contra mujeres por su género. Oye, Wendy, sí, sin duda nos hace reflexionar sobre este tema que siempre ha sido parte, como dices, histórica de la vida. Pero en esta situación donde no hay a dónde huir, no hay a dónde correr, nada de que te puedes ir a casa de la abuelita, ¿qué haces? ¿Qué haces si te está sucediendo? ¿Qué hacen las mujeres en estos momentos cuando están viviendo un infierno en casa, ¿no? Un infierno a nivel mundial por todas las cosas y los medios que se han desatado. Pero aparte de todo, tener al enemigo en casa, ¿qué se recomienda, claro, Wendy? Sí, nosotras lanzamos hace un mes la campaña Aislamiento sin violencia no está sola y justamente va encaminada a 3 sectores, principalmente a las mujeres, todas las mujeres que nos escuchan, que pueden reconocer la situación de violencia que viven. Empezarla a reconocer implica que no la naturalicemos. Insultos, celos, el control, estas situaciones de violencia, no solamente física, sino la emocional también. Exacto. Es importante evidenciarla, no minimizarla, reconocer que ninguna relación de violencia, los malos tratos tendrían que estar presentes. Y bueno, si ellas identifican esta situación, que es el primer paso, hay que crear redes de apoyo. Pueden ser a través de Telegram, de WhatsApp, que contacten a 2 o 3 personas de confianza, que utilicen alguno de los iconos de su propio celular, que le den ellas un simbolismo y que eso signifique, si lo mandan, que llamen a la patrulla o que hablen por teléfono o bien que lleguen a casa. Eso es bien importante. También, si el evento lamentablemente de violencia se presenta, estamos sugiriendo que se alejen de lugares donde hay objetos punzocortantes, donde hay objetos pesados, por ejemplo, alejarse de la cocina,
para que la situación de violencia no se incremente y las pongan en mayor riesgo. En casa es importante identificar cuál es el espacio más seguro para que si está este evento se puedan cobijar en ese espacio. Y también decirlo, el hecho de estar en cuarentena y que nos digan que nos quedemos en casa no significa que nos tenemos que quedar ahí. La invitación es que si este evento se presenta, tengan preparadas una pequeña mochila donde tengan documentos oficiales, si toman medicamentos ellos, sus hijas e hijas, pues lo pongan en la mochila, que también tengan una carga extra de celular. Y bueno, sabemos que ahora nos olvidamos de los números telefónicos porque todo está en el móvil. Hay que tener anotado números telefónicos de contacto o de situaciones de emergencia para que en la primera oportunidad salgan. Habemos refugios en el país que estamos acompañándolas y apoyándolas. Pero quiero decirles algo muy importante. Esto es en el caso de que ellas puedan hablar por teléfono o puedan dar un mensaje. La realidad es que, como bien lo decían ustedes, están conviviendo con los agresores. Y lo que hemos visto lamentablemente es que conforme pasa el tiempo de cuarentena, las mujeres tienen menos acceso a su número telefónico. Entonces, la campaña también va encaminada a que las y los hombres tenemos que estar atentos y atentas a lo que está pasando. Como vecino, como vecina, si escuchas gritos, insultos, golpes en la casa o en el departamento de al lado, no nos quedemos callados. Hablemos a la patrulla, notifiquemos lo que está pasando, demos seguimiento y de verdad pareciera ser que es muy exagerado, pero una llamada a tiempo puede prevenir feminicidios. Tenemos que dejar de pensar que las cosas se quedan en casa, que la ropa sucia se lava en casa y entender que la situación de violencia también es un tema público que nos compete a hombres y a mujeres. Totalmente, Wendy, buenos días, te saluda Roberto. Si bien hablábamos de violencia familiar, pues es importantísimo que hablemos de la violencia de género, que es la que estamos abarcando en este momento. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de un momento donde la situación quizá ya es más visible, pero ¿cuáles serían esos focos rojos para entender que, para hablar de este tipo de violencia de género? O sea, los micromachismos, o sea, ¿cómo podríamos empezar a identificar en qué va a terminar todo esto, pero desde un principio que quizá podríamos estar más a tiempo de solucionarlo? Claro, acabas de hacer una pregunta súper importante y al mismo tiempo muy amplia. Las violencias de género justamente son esas violencias en contra de algún grupo socialmente vulnerado. Y digo socialmente vulnerado porque no es que nazcamos vulnerables, sino que la sociedad ante estas discriminaciones y estas desigualdades nos llevan a una situación de discriminación. ¿Cuáles son esos grupos? Las personas de la diversidad sexual, los niños, las niñas, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidades, las personas de la tercera edad, las y los migrantes. Es decir, hay todo un grupo de población que está siendo invisibilizada y que ante este coronavirus se ven muchísimo más ampliamente las diferencias y el acceso a la información, a los servicios de salud, al acceso a la justicia. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que empezar a identificar desde una relación cualquiera que sea? Primero, reconocer que es súper válido y valioso que la otra persona piense distinto a mí. No hemos aprendido a respetar las diferencias y a reconocer que en esa diferencia hay una gran diversidad arcoírica que enriquece una relación personal. En ese sentido, la invitación justamente para todas las personas que nos escuchan es que asumamos que el cambio es primero personal, que tenemos que hacer un cambio para cambiar la historia. Y bueno, no están solas, hay otras formas de relacionarnos, invitarles a que nos llamen a nuestras redes sociales y asumir que todos y todas tenemos en nuestras manos un cambio importante para una cultura de bienestar y de buenos tratos. Nada se justifica ante una situación de violencia y alcemos la voz. Perfectamente, Wendy, alcemos la voz desde luego. Te agradecemos mucho esta mesa que es tan importante y más en este tiempo. Te mandamos un beso, Wendy, gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias, Muy buen día.